Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Antequera, famosa por los dólmenes, el efebo y Kitty Mamber, también lo va a ser ahora por la iniciativa que ha tenido a bien plantear el museo de la localidad. Hace unos días, desde allí han lanzado un hashtag con la leyenda 4 caras a las que acompañan 4 imágenes del museo de la localidad, invitando a hacer lo propio al resto de museos. Al momento comenzaron a aparecer en redes sociales iconos y tesoros de otros museos, como el Arqueológico Nacional, o el de Bellas Artes de Sevilla, o el de Zaragoza, y la propagación no se ha quedado ahí, en el territorio nacional. Museos de todo el mundo han celebrado la propuesta y le han dado carrete destacando 4 de las obras que albergan. Y tal como está funcionando, esto no ha hecho más que empezar. Además de felicitar a esas personas que han tenido la iniciativa, debemos reseñar que también en las redes sociales, tan desdeñadas por muchos, pueden ser utilizadas para la difusión cultural y compartir conocimientos. Y ahí es donde debemos incidir y persistir. Porque, como dice Patricio Prón en el título de su libro, lo que está y no se usa nos fulminará. Escritor y crítico literario argentino, galardonado con premios nacionales e internacionales, sus cuentos han formado parte de antologías en diversos países y han sido traducidos a otros idiomas. Patricio Prón nació en Rosario, pero vive en España desde hace años. Su libro de cuentos, Lo que está y no se usa nos fulminará, se podría decir que es un libro de regreso a su país. En algún momento fantaseó con titularlo Mundo Argentino, un título perfecto para el egocentrismo, dice, de los argentinos. El autor nos invita a recorrer un territorio humano frágil, a veces trágico, que se mueve entre la realidad y un espacio imaginario, no desprovisto de humor. Sus personajes, en esta ocasión se atreve incluso con otro Patricio Prón, son vulnerables, perplejos, ridículos y vuelven una y otra vez sobre la posibilidad de lo que podría ser una vida mejor. Con un estilo pulcro, incisivo, al servicio de su mirada irónica del mundo, reflexiona sobre las vidas de los escritores y la ocasión de hacer de su vida una obra de arte. Bueno, entonces, ¿cómo se llamaba su gato, Patricio? Se llamaba Mao Zedong porque era amarillo y rojo como el gran timonel y tenía un carácter similar por otra parte. Falleció, pero nos acompañó durante los últimos años y esa es la razón por la cual entre los agradecimientos de este último libro sí, se encuentra él. Mao Zedong. Bueno, ¿usted se deja entrevistar? Cuando me lo piden, desde luego que lo hago. No soy de dar entrevistas sin habérmelas pedido previamente. A diferencia de muchos colegas míos que se dedican a dar entrevistas continuamente, incluso aunque allí donde no las piden, yo suelo esperar que me las pidan para Lo darlas. digo porque en su último libro de relatos, en uno de sus cuentos hay un escritor que se llama, como usted, un escritor más, uno de esos tantos escritores que publica con cierta regularidad y disfruta de un éxito moderado y una atención quizás excesiva, un escritor del montón. Él también está cansado. Llamémoslo Patricio Prón, por darle nombre cualquiera, por darle un nombre cualquiera. ¿Tan aburrido es esto de promocionar la propia obra? Creo que sí lo es cuando pensamos en ello como una promoción. Yo no suelo pensar en ello como una promoción, sino más bien como la posibilidad de tener diálogos con los lectores, los primeros lectores de un libro. Si uno lo toma así, la experiencia resulta ser enriquecedora. Si no lo toma de esta manera y si piensa en los inconvenientes de desplazarse continuamente y de dar entrevistas de forma más o menos sostenida, pues acaba descubriendo que hay algunos aspectos de la experiencia que no son demasiado agradables. Sin embargo, y más allá de la ironía del relato, yo no me quejo. Se lo decía porque hay colegas suyos que incluso en tiempo de promoción escriben libros. Hay gente que tiene una enorme habilidad para escribir libros en los baños de los trenes y en lugares así. Yo, por mi parte, necesito unas ciertas condiciones que incluyen, pues, por ejemplo, no estar en el baño. Jamás he escrito en el baño y prometo no hacerlo, de manera que por un tiempo tendré que dedicarme a hablar de mis libros y después escribir y no hacerlo al mismo tiempo. Bueno, lo que está y no se usa no fulminará.
que es este título, lo cuenta al final del libro, sale de una canción de un grupo de, bueno, Alberto Spinetta, ¿no? Luis Alberto Spinetta. Es el líder del grupo Invisibles. Así es. Un músico muy poco conocido fuera de Argentina, recientemente fallecido, y que sin embargo es uno de los músicos fundamentales para entender la música popular argentina de las últimas décadas y lo que se llama rock argentino. En el año 74 publicó una canción cuyo estribillo decía insistentemente: lo que está y no se usa nos fulminará, que es una frase que continuó resonando en mí y que resonó particularmente mientras estaba escribiendo el libro. Me encontré yo con unos relatos en los cuales que yo tenía para mí, digamos, y que en algún momento pensé que tenía que usar en un libro, porque si no, de una manera misteriosa van a fulminarme. Y esto fue finalmente la razón por la que el libro se llama así. Pero yo he leído en alguna de esas entrevistas que le han solicitado, y usted ha concedido, que este libro se parece mucho a la obra del Sargento Pepper, de los Beatles. Eso dicen algunos críticos y me alegra mucho que lo digan. Efectivamente, en el momento de la aparición del Sgt. Pepper de los Beatles, nadie creía que se podía hacer un disco así. Cuando yo escribí estos relatos, y en este momento en que efectivamente el libro ha sido publicado y está siendo leído, la impresión que se tiene por lo general es que los cuentos son una cosa mucho menos sofisticada y algo más sencillo, una pequeña pieza, un pequeño texto que tiene introducción, nudo y desenlace. Sí. Yo quería ir contra esa ha ido totalmente, porque esto es un campo de experimentación. Está siendo... Todo el mundo habla. El otro día una compañera, cuando le dije que iba a venir al programa, Patricio Prón, dice: oye, todo el mundo habla de Patricio Prón, no sé qué radio se escucha, oí hablar de Patricio Prón. Y claro, el otro día decían de usted que es endiabladamente inteligente. ¿Qué le sugiere esa asociación? Bueno, desde luego, la generosidad de los críticos y de los lectores me obliga a estar a la altura de sus opiniones, lo cual a veces no es fácil. Se trata siempre de participar de conversaciones con el lector que, digamos, amplíen el repertorio de posibilidades en lugar de reducirlo mediante la repetición de formas narrativas y de argumentos que ya hemos leído libro tras libro tras libro. Entonces, en ese sentido, creo que me siento muy afortunado de haberme encontrado con lectores que sean capaces de valorar esta propuesta. Es una propuesta para lectores valientes y creo que contra lo que se dice habitualmente, esos lectores son mayoría. No imagino al lector como alguien pasivo, dispuesto a que le cuenten otra vez el viejo chiste. Bueno, ya en el principio, donde uno se siente, el primer relato ya en los descartes, en las dudas del autor: esto puede ser, pero no, pero sí, pero no, juega con nosotros, digo, pero ¿qué es? Y luego el otro no tiene nada que ver, y luego viene un relato que es una cita a pie de página, ese todo el relato. Sí. Pero a lo largo de su vida, ¿ha tenido ocasión de conocer la bondad? Diría que sí. La bondad de los extraños ha estado muy presente en mi vida. De hecho, no podría imaginar mi vida sin esa bondad de los extraños, que me acogieron y acogieron mi trabajo en circunstancias muy adversas. Pienso, por ejemplo, en el momento en que llegué a España sin contactos, sin agentes, sin editores, y fue efectivamente la bondad de los extraños la que permitió que estas cosas que yo había escrito encontrasen un puñado de lectores y encontrasen un sitio y adquiriesen una cierta relevancia sobre la que podemos discutir, pero fue básicamente por su bondad. En la relación entre autores y lectores, a menudo tenemos que confiar en la bondad de los extraños, como autores, en la bondad de estas personas que Dios sabe si movidos por la recepción crítica o movidos por una entrevista como esta o por, digamos, el boca a oreja, acaban llegando los textos que uno ha escrito y los leen y nos los devuelven revestidos de un sentido que nosotros mismos no creíamos que tuviesen. Decía hace un momento que bueno, este libro y otros le demuestran o le confirman que la idea que los lectores son más inteligentes de lo que a veces se tiene. ¿Qué es para usted la inteligencia? Yo creo que la inteligencia es una forma una cierta forma de estar en el mundo y de comprenderlo, de pensar las relaciones entre las palabras y el mundo
y pensarlas más allá de los estereotipos. Siempre he pensado que una persona inteligente es, por una parte, alguien que piensa en contra, que piensa, que pone en cuestión las ideas más extendidas de la época en que vive, y es además alguien con sentido del humor. Me resulta muy difícil diferenciar la inteligencia del sentido del humor, y me atrevería a decir, recientemente Isabel Coixet dijo que no conocía ningún lector que fuese un cretino. Se ve que sale poco de su casa, porque yo conozco unos cuantos. Al margen de ello, yo me apropiaría parcialmente al menos de su frase para decir que no conozco ningún lector inteligente que no tenga sentido del humor. En relación con ello, desde luego, los cuentos tienen mucho sentido del humor, un sentido del humor un poco atrabiliario, que es propio de los argentinos, pero que creo que también es muy comprendido y valorado en España, y que también, bueno, pone en cuestión determinadas instituciones en las que tendemos a pensar siempre con mayúsculas, como el autor, la obra, la literatura, el presente. Esto es un poco satirizado en el libro, a modo de advertencia y de recordatorio de que, como decía hace un momento, la inteligencia va acompañada de un cuestionamiento de las formas más habituales de pensar. E inseparable del humor. Eso es. ¿Y un escritor debe dar más respuestas o preguntas? Yo creo que un escritor tiene principalmente, se diferencia tan solo del lector en el sentido de que tiene un montón de preguntas. Las obras son una respuesta parcial a esas preguntas, una respuesta que es modificada, actualizada y revisada con el tiempo. Pero a diferencia de la mayor parte de mis colegas, que se piensan como escritores pontífices, que van a decir la verdad a un puñado desde un púlpito imaginario, van a soltar migajas de verdad a un público pasivo y deseoso de esa verdad, yo pienso más bien en el escritor, en mí mismo, como alguien que genera o promueve conversaciones en las cuales autor y lector se encuentran en un plano de igualdad, y en donde pues lo que se estimula es la inteligencia colectiva, la posibilidad de que todos juntos pensemos respuestas o soluciones nuevas a los viejos problemas de nuestra época. Bueno, aunque hable de preguntas, usted desde luego tiene respuesta, o tiene respuesta, no diré para todo, pero tiene respuesta, y sus respuestas son muy brillantes siempre en las entrevistas. Gracias. No es algo que se aprenda en los colegios. Nadie le enseña a uno a ser escritor o a responder entrevistas. Si es una habilidad que tengo, es una habilidad adquirida, y no solamente le agradezco que la destaque, sino que además le voy a pedir que se la diga a mi madre la próxima vez que la encuentre, porque se va a poner muy contenta. ¿Vive aquí en España su madre o en Argentina? Vive en Argentina, toda mi familia vive en Argentina. Bueno, hablemos de literatura. Porque Patricio Perón ha dicho que es la más política de todas las artes. Sí. ¿Eso cómo es? Creo realmente que es la más política de todas las disciplinas artísticas. Si lo pensamos bien, la mayor parte de nuestras elecciones ideológicas, políticas e incluso religiosas están fundadas en textos. Las religiones se articulan, la mayor parte de ellas, en un puñado de textos canónicos, algunos de ellos pues muy conocidos, pero también las ideologías han sido fundadas en textos ensayísticos, manifiestos, declaraciones, etcétera, etcétera. Hay una relación entre las palabras y el mundo que, debido al hecho de que las palabras sirven para explicar el mundo, también, digamos, otorga a esas palabras una rara politicidad. Creo que un escritor debería ser consciente de esto, debido a que si no lo es, si lo que pretende es escribir una literatura política, también está escribiendo una literatura claramente política, que sin embargo, digamos, es afirmativa de los valores de la época, no los cuestiona. ¿Y las ideologías siguen contaminando las artes? Creo que cada vez es más. Creo que si bien hubo un periodo histórico en el que parecía que no, que por fin las artes se liberaban del su componente ideológico, digo por fin, sí, pensando en aquellas visiones que indican que la literatura debería ser despolitizada. Vivimos en este momento una actualización de los vínculos entre literatura y política, que no tiene tanto que ver con las ideologías políticas en un sentido lato, digamos, resumido, reducido, sino más bien en una visión un poco más moral de esos vínculos y de la intachabilidad de los artistas, la supuesta intachabilidad de los artistas, o la exigencia de que las obras de arte respondan a una moralidad
que a veces el artista tiene y a veces no tiene. Nos encontramos en un momento en el cual muchas obras de arte son cuestionadas por la moralidad de sus creadores, en una confusión entre obra y vida, que también es explorada en este libro, en el sentido de que hay personajes que se confunden, diciendo, entre comillas, digamos, y van a buscar al autor en busca de una respuesta, o no son capaces de diferenciar a alguien que interpreta el papel de un escritor y el escritor verdadero, o se dejan llevar por pasiones, que son las pasiones de nuestra época, las pasiones, la pasión de la aspiración a una ejemplaridad, que no me parece cuestionable, pero que no todos los creadores, ni siquiera las personas que participamos de estos debates podemos poner de manifiesto. La ejemplaridad sería para, en fin, o la santidad para los santos y al escritor su obra, o al artista su obra. Sí, no me parece nada mal el respetar ciertas reglas y por supuesto, el contribuir a determinadas causas que son de una relevancia muy grande, una mayor igualdad y demás, pero creo que no debemos confundir estas luchas con las luchas que producen las obras artísticas o literarias y que van en una dirección a menudo contradictoria de las propias intenciones o decisiones de un artista. Pienso, por ejemplo, en el caso de Woody Allen, un artista que ha sido cuestionado en los últimos tiempos por su moralidad y que, sin embargo, y al margen de esos cuestionamientos, que pueden ser legítimos, no digo nada respecto de ellos, ha producido una obra en la que las mujeres tienen un lugar destacadísimo y muy importante. La obra de Woody Allen es profundamente feminista, incluso aunque posiblemente él mismo no lo sea. Estas contradicciones son habituales en las obras artísticas y creo que debemos tenerlas en cuenta en el contexto actual para evitar efectivamente que, como decíamos hace un momento, la ideología o una ideologización excesiva acabe impidiéndonos acceder a ciertas obras de arte. Es que a veces, Patricio, la inteligencia, que hemos hablado también de ello, suele ser políticamente incorrecta en este momento y en este... Sí, creo que lo es, en general lo es. Claro que también en este momento tenemos una especie de incorrección política que, pretendiendo cuestionar el pensamiento, el sentido común, se pone claramente del lado de las peores causas y las peores opiniones. Creo, por mi parte, que las personas más inteligentes, los creadores más relevantes son aquellos que participan del debate desde una posición que no es de preeminencia, que no pretende, digamos, hacer ruido, sino contribuir a una discusión o una conversación. Bueno, ¿cómo se le ocurrió poner un título tan poético como «Oh invierno, sé benigno» a ese relato extraordinario que es contestando el formulario que pasan en el servicio de aduana, ¿no? Bueno, para entendernos, cuando se llega a Estados Unidos. «Oh invierno, sé benigno» es una frase, es un verso de un poema de Shakespeare. Sí, lo pone aquí, debe ser de Ricardo III, ¿no? ¿O no? Es posible, sí, no recuerdo exactamente de dónde. Bueno. Casi todos mis libros tienen lo que podríamos llamar una sombra literaria, siguiendo la estela de los que son mis maestros más visibles, Jorge Luis Borges o Ricardo Piglia, a quienes todos leemos buscando las referencias, tratando de averiguar si este autor que mencionan es verdadero o es ficticio, si existió o no. Mis relatos también tienen referencias musicales, literarias, artísticas, que uno puede ir a buscar después, de tal manera que la experiencia de leer el libro, por decirlo así, exceda la de la mera lectura del libro. En este caso la referencia es Ricardo III, posiblemente, y también una experiencia que todos tenemos y que de tan banal nos resulta indiferente, que es esta de tener que completar el formulario de ingreso a los Estados Unidos, en el que se nos pregunta si vamos a cometer un crimen, si tenemos intenciones de matar al presidente de los Estados Unidos. ¿Es usted consumidor o adicto a alguna droga? Exacto. Y van intercalando todas las preguntas, pero esto como... Pero claro, cuando hemos ido allí, lo rellenamos más bien con mal humor o con una cierta ironía, pero usted construye un relato... Me preguntaba cuando escribía el relato en qué sucedería si, puestos en la situación, contásemos la verdad. Y cómo contar una verdad, la verdad de la experiencia, que a menudo no encaja dentro de un reducido formulario. En este momento todos nosotros tomamos
decisiones cada vez que hacemos una compra electrónica y tenemos que poner nuestros datos, o cada vez que completamos un formulario para crear un perfil social, una red social, y nos vemos obligados a constreñir una experiencia que es la de estar vivo, y que es una experiencia muy compleja, de ratos placentera, de ratos perturbadora. Nos vemos obligados a constreñir esta experiencia, que es compleja, como digo, en un formulario en el que hay que escoger A o B o C, y creo que era interesante poner en cuestión esta sencillez o esta simplicidad con la cual nosotros contestamos cosas. La mayor parte de la literatura que a mí me interesa parte de una situación aparentemente banal, que es resignificada en el momento en que es sacada de contexto. Sucede con este cuento al que hacíamos mención, sucede también desde luego con otros cuentos del libro. Pienso por ejemplo en este personaje que quiere escribir un perfil de Tinder que sea atractivo y que suscite la atención de de los otros usuarios de la red social, y se ve obligado a contar una historia que es bastante compleja y desgraciada, como suelen ser casi todas las historias amorosas. Y por cierto, hay otra cosa que también devasta, porque siempre los escritores mucho, nunca vuelvas al lugar donde fuiste feliz. Esto es una frase hecha horrible, pero que se utiliza muchísimo. Y en el relato de la repetición, que es uno de los relatos también más largos, Patricio propone volver al lugar vivido. Sí. Como para mejorarlo, como para... Creo que es una tentación que todos tenemos, la de retrotraernos a un momento en el cual nuestra vida pudo haber tomado otra dirección, mejor o peor, poco importa, y sin embargo, pues o bien no lo hacemos, o bien lo hacemos de forma incompleta, fantaseamos con la idea pero nunca la concretamos realmente, lo cual es lo que justifica cierta nostalgia. La pregunta del relato era: ¿qué sucede cuando alguien movido por la nostalgia realmente cree en la posibilidad de volver a algún lugar? Y volver para mejorarlo, para... Y para ver qué podría haber sucedido, y decide, digamos, en el caso específico de este relato, reproducir todas las condiciones que dieron lugar a una fiesta en su pasado en la que conoció a una mujer, que podría haberlo llevado a tomar otra decisión. Este personaje tiene que, naturalmente, encontrar las mismas sillas que había en Brasil en los 60s, los mismos globos, los mismos banderines para decorar las fiestas, tiene que escoger los mismos discos, tienen que ser discos y no CDs, tiene que encontrar un reproductor de esos discos. Esta especie de intento de recobrar el tiempo perdido, por utilizar un término proustiano, es más frecuente de lo que creemos, y sin embargo ninguno de nosotros nos atrevemos a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. La pregunta del relato era: ¿qué sucede cuando alguien lo hace? Alguien se toma el trabajo de tratar de reproducir un día de su vida. No vamos a decir qué sucede. No, descúbranlo, pero eso contradice lo de no volverás donde has sido feliz. Charo Gutiérrez, Patricio Prom. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, Patricio. Gracias, Charo. Vamos a comenzar un cuestionario que tenemos preparado para usted, de respuesta muy breve, por favor, Patricio. ¿Vale? ¿Cuál es su estado de ánimo? Es de nubosidad variable hoy. Una palabra que condense lo que usted piensa de la literatura. Yo diría que es riesgo. ¿Cuándo ha sido la última vez que retó a alguien a duelo? Hoy mismo, viniendo en el AVE, estuve a punto de retar a duelo a un señor que estaba hablando por teléfono a los gritos. Aparentemente tenían un pequeño perro y se había comido las plantas de su mujer, de allí toda la discusión. Yo me enteré de todo esto porque estaban hablando los gritos. Estuve a punto de retarlo a duelo. Finalmente me contuve para poder venir aquí. Sin ninguna mella corporal. ¿Qué es lo más ridículo que ha hecho por amor? Dios mío. Creo que casi todo lo que uno hace por amor es ridículo cuando echa la vista atrás. Sin embargo, si tuviese que escoger una situación específica, diría que posiblemente haber visitado países realmente horribles por amor es una magnífica prueba de ello. Ser apaleado por policías en las fronteras es posiblemente lo peor que me ha sucedido por amor, y me ha sucedido en varias ocasiones, así que no. ¿Y a qué tiene miedo, Patricio? Quizás a que algún día los libros que escribo y los que leo no
no tengan ese riesgo que para mí es parte consustancial de la literatura. Me parece que el automatizarnos, relajarnos, constituye lo peor que nos puede pasar como lectores y como autores. ¿Qué pecado le despierta mayor indulgencia? El nerviosismo. ¿Es el nerviosismo un pecado? En ese caso, sí. ¿Dónde hay que tocar en el ser humano para que espabile? Aparentemente en el bolsillo. Alguien decía, Samuel Butler decía que se llega más al corazón de las personas a través del bolsillo que a través del oído. Y creo que en ese sentido es precisamente el órgano más sensible que tenemos. En el momento que vivimos, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Gran pregunta. Creo que hay un vendedor de la ONCE en las afueras de Madrid en un puesto que está cuerdo. Creo que los demás no lo estamos. Ustedes que están dados literariamente a volver a los lugares vividos, ¿a dónde no volvería nunca? Creo que nunca se puede volver a ningún lugar. Creo que esa es la mejor respuesta que puedo dar a la pregunta. ¿Y qué es lo más valioso que le pueden robar de su casa? Bueno, los dos pequeños gatos que han venido tras un periodo de duelo, han venido a reemplazar a Mao Zedong, son las posesiones más valiosas que tenemos. Son profundamente irritantes. Nuestra vida cotidiana de mi esposa y mía propia consiste básicamente en evitar que rompan algo, que se traguen algo, o que destruyan algo. Pero incluso así creo que los echaríamos de menos en el caso hipotético de que un ladrón fuese a robarlos. Espero que no lo haga. Patricio, la misma línea, respondiendo de una manera breve. Usted es un gran lector, pero el libro que nos ha traído hoy, nos gustaría que nos contara por qué lo ha elegido. Las cruzadas vistas por los árabes. ¿Por qué ha elegido este libro? Creo que es un libro muy importante en un momento en el cual la prensa nos cuenta una versión del conflicto entre Oriente y Occidente que es mucho más... Es un conflicto que se remonta mucho más de lo que se nos dice habitualmente y que tiene que ver pues, con la invasión de Oriente Medio por parte de determinados países europeos durante la Edad Media. Este libro para mí fue completamente revelador porque pone de manifiesto una parte de la historia que no conocemos, que es cómo se vivió la invasión en su momento y cómo en realidad en algún sentido hemos estado repitiendo esa invasión una y otra vez a lo largo de los últimos 1000 años. En esa repetición hay el origen de un conflicto que no es sino parcialmente como se nos cuenta. Ya. ¿Y por qué ha elegido la película El paciente inglés? Maravillosa, por cierto, también. Es una gran película, me gustó mucho. Me parece que también, tanto la película como el libro, que es brillante, el libro de Michael Ondaatje, dan cuenta de una sensibilidad que yo creo haber reconocido en mis viajes por Oriente Medio y por África del Norte, que no es colorista, que no es de folleto de agencia de viajes, sino más bien es una sensibilidad riquísima a explorar todavía por muchos de nosotros. No se trata, creo yo, de viajar para reforzar un estereotipo o un prejuicio. Yo no viajo buscando ver en la realidad aquello que he visto antes en fotografía, sino más bien prestándome a una experiencia que es siempre mucho más interesante si uno va con los ojos abiertos y no mirando una guía de viajes. Vamos con la pintura, Patricio. En este caso ha elegido la de un ilustrador que es paisano suyo, de Rosario, de Argentina, Max Kachimba. Hemos elegido esta pintura preciosa, por cierto. Sí. Brevemente, ¿por qué? Porque Max Kachimba es uno de los creadores más importantes de Argentina y a su vez uno de los menos conocidos. Su obra es absolutamente extraordinaria. Yo tuve el honor además de que ilustrase la portada de uno de mis primeros libros y además del enorme honor y el privilegio y el placer de conocerle y de compartir con él almuerzos y conversaciones, es difícil dar cuenta del magnetismo que Max Kachimba y su obra tienen, pero puestos a escoger una obra, hoy me quedo con esa obra de un creador magnífico que merece ser más conocido. Y así lo conocemos. Sí, desde luego, yo tampoco tenía noticia. Bob Dylan. Sí que lo conocemos, sí, claro que lo conocemos. Creemos que lo like conocemos. Rolling Stones. Para que dice que creemos que lo conocemos.
Esta es la canción que ha elegido. Sí. ¿Pertenece a alguna etapa de su vida o es que...? Es una canción que me acompaña como oyente de música desde hace muchos años, como a todos nosotros, ¿no? Y está en el origen de uno de los relatos del libro He's Not Selling Any Alibis, que es un verso precisamente de Like a Rolling Stone. En este cuento, un personaje se encuentra con que por estos raros azares de las copias de casetes y las cintas piratas y demás, una versión que ha hecho su padre de Like a Rolling Stone, su padre era músico, ha acabado colándose en una compilación y pasando a ser considerada una versión que ha hecho el propio Bob Dylan. En la confusión entre Bob Dylan y sus oyentes hay parte de la fuerza de la figura de Bob Dylan. Y creo que esta historia, que es una historia acerca del arrepentimiento y del talento, tiene mucho que ver con Like a Rolling Stone, que es una canción en la que Bob Dylan se está diciendo a sí mismo que tiene que, digamos, volver a lo esencial, a sus raíces, que son las de una auténtica vocación por la música más que por lo que rodea la música. ¿Y la ciudad cuál es? La ciudad, bueno, empezamos con las cruzadas y terminamos en Estambul, en la zona, que es la ciudad elegida. Pero ya no tenemos más tiempo porque yo quisiera que antes de irnos nos dijera por qué eligió España para vivir, no para la ciudad. Bueno, como todas las decisiones correctas de mi vida no la tomé yo, sino que la tomó la que por entonces era mi pareja, que es una mujer de aquí de Sevilla, a quien conocí en Alemania y con quien conviví en Alemania y que, pues, terminados nuestros doctorados respectivos, decidió que teníamos que regresar a España. Yo vine con ella, la acompañé. Y fue ella, efectivamente, la que decidió que íbamos a estar en Madrid. Por amor vino a España, como casi todo en la vida. Sí, desde luego. Vine por amor y me quedé por el pescado, posiblemente, que es muy bueno, como sabemos. Pero también por conversaciones como esta, que eran difíciles de tener en Alemania. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricio Prón, ha sido un placer. Desde luego no ha desmejorado ni muchísimo menos todo lo que pensábamos en torno a las entrevistas con usted. Gracias y hasta la próxima. Y lo que está y no se usa nos fulminará. Entren aquí, sean valientes y lean, porque van a descubrir otra manera de hacer relatos, de escribir relatos. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Y ustedes ya lo saben, si quieren volver a ver este programa lo pueden hacer a las 11:15 de la noche aquí en ATV y también en las redes sociales y en televisión a la carta también. Lo pueden ver aquí en Canal Sur. Disfruten con la lectura. Hasta luego. Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Antequera, famosa por los dólmenes, el efebo y Kitty Mamber, también lo va a ser ahora por la iniciativa que ha tenido a bien plantear el museo de la localidad. Hace unos días, desde allí han lanzado un hashtag con la leyenda 4 caras, a las que acompañan 4 imágenes del museo de la localidad, invitando a hacer lo propio al resto de museos. Al momento comenzaron a aparecer en redes sociales iconos y tesoros de otros museos, como el Arqueológico Nacional, o el de Bellas Artes de Sevilla, o el de Zaragoza, y la propagación no se ha quedado ahí, en el territorio nacional. Museos de todo el mundo han celebrado la propuesta y le han dado carrete destacando 4 de las obras que albergan. Y tal como está funcionando, esto no ha hecho más que empezar. Además de felicitar a esas personas que han tenido la iniciativa, debemos reseñar que también en las redes sociales, tan desdeñadas por muchos, pueden ser utilizadas para la difusión cultural y compartir conocimientos. Y ahí es donde debemos incidir y persistir. Porque, como dice Patricio Prón en el título de su libro, lo que está y no se usa nos fulminará. Escritor y crítico literario argentino, galardonado con premios nacionales e internacionales, sus cuentos han formado parte de antologías en diversos países y han sido traducidos a otros idiomas. Patricio Prón nació en Rosario, pero vive en España desde hace años. Su libro de cuentos, Lo que está y no se usa nos fulminará, se podría decir que es un libro de regreso a su país. En algún momento fantaseó con titularlo Mundo Argentino, un título perfecto para el egocentrismo, dice, de los argentinos. El autor nos invita a recorrer un territorio humano frágil, a veces trágico, que se mueve entre la realidad y un espacio imaginario, no desprovisto de humor. Sus personajes, en esta ocasión se atreve incluso con otro Patricio Prón, son vulnerables, perplejos, ridículos y vuelven una y otra vez sobre la posibilidad de lo que podría ser una vida mejor. Lo que está y no se usa.
Con un estilo pulcro, incisivo, al servicio de su mirada irónica del mundo, reflexiona sobre las vidas de los escritores y la ocasión de hacer de su vida una obra de arte. Bueno, entonces, ¿cómo se llamaba su gato, Patricio? Se llamaba Mao Zedong porque era amarillo y rojo como el gran timonel y tenía un carácter similar por otra parte. Falleció pero nos acompañó durante los últimos años y esa es la razón por la cual entre los agradecimientos de este último libro se encuentra él. Vamos a esto. Bueno, ¿usted se deja entrevistar? Cuando me lo piden, desde luego que lo hago. No soy de dar entrevistas sin habérmelas pedido previamente. A diferencia de muchos colegas míos que se dedican a dar entrevistas continuamente, incluso aunque allí donde no las piden, yo suelo esperar que me las pidan para Lo darlas. digo porque en su último libro de relatos, en uno de sus cuentos hay un escritor que se llama, como usted, un escritor más, uno de esos tantos escritores que publica con cierta regularidad y disfruta de un éxito moderado y una atención quizás excesiva, un escritor del montón. Él también está cansado. Llamémoslo Patricio Pront, por darle nombre cualquiera, por darle un nombre cualquiera. ¿Tan aburrido es esto de promocionar la propia obra? Creo que sí lo es cuando pensamos en ello como una promoción. Yo no suelo pensar en ello como una promoción, sino más bien como la posibilidad de tener diálogos con los lectores, los primeros lectores de un libro. Si uno lo toma así, la experiencia resulta ser enriquecedora. Si no lo toma de esta manera y si piensa en los inconvenientes de desplazarse continuamente y de dar entrevistas de forma más o menos sostenida, pues acaba descubriendo que hay algunos aspectos de la experiencia que no son demasiado agradables. Sin embargo, y más allá de la ironía del relato, yo no me quejo. Se lo decía porque hay colegas suyos que incluso en tiempo de promoción escriben libros. Hay gente que tiene una enorme habilidad para escribir libros en los baños de los trenes y en lugares así. Yo, por mi parte, necesito unas ciertas condiciones que incluyen, pues, por ejemplo, no estar en el baño. Jamás he escrito en el baño y prometo no hacerlo, de manera que por un tiempo tendré que dedicarme a hablar de mis libros y después escribir y no hacerlo al mismo tiempo. Bueno, lo que está y no se usa no fulminará. Que este título, lo cuenta al final del libro, sale de una canción de un grupo de, bueno, Alberto Spinetta, ¿no? Luis Alberto Spinetta. Es el líder del grupo Invisibles. Así es. Un músico muy poco conocido fuera de Argentina, recientemente fallecido y que sin embargo es uno de los músicos fundamentales para entender la música popular argentina de las últimas décadas y lo que se llama rock argentino. En el año 74 publicó una canción cuyo estribillo decía insistentemente "lo que está y no se usa nos fulminará", que es una frase que continuó resonando en mí y que resonó particularmente mientras estaba escribiendo el libro. Me encontré yo con unos relatos en los cuales que yo tenía para mí, digamos, y que en algún momento pensé que tenía que usar en un libro, porque si no, de una manera misteriosa van a fulminarme. Y esto fue finalmente la razón por la que el libro se llama así. Pero yo he leído en algunas de esas entrevistas que le han solicitado, y usted ha concedido, que este libro se parece mucho a la obra del Sargento Pepper, de los Beatles. Eso dicen algunos críticos y me alegra mucho que lo digan. Efectivamente, en el momento de la aparición del Sgt. Pepper de los Beatles, nadie creía que se podía hacer un disco así. Cuando yo escribí estos relatos, y en este momento en que efectivamente el libro ha sido publicado y está siendo leído, la impresión que se tiene por lo general es que los cuentos son una cosa mucho menos sofisticada y algo más sencillo, una pequeña pieza, un pequeño texto que tiene introducción, nudo y desenlace. Sí. Yo quería ir contra esa ha ido totalmente, porque esto es un campo de experimentación, está siendo... Todo el mundo habla. El otro día una compañera, cuando le dije que iba a venir al programa, Patricio Pront dice, oye, todo el mundo habla de Patricio Pront, no sé qué radio se escucha, oí hablar de Patricio Pront. Y claro, el otro día decían de usted que es endiabladamente inteligente. ¿Qué le sugiere esa asociación? Bueno, desde luego, la generosidad de los críticos y de los lectores me obliga a estar a la altura de sus opiniones, lo cual a veces no es fácil. Se trata siempre de participar de conversaciones con el lector
que, digamos, amplíen el repertorio de posibilidades en lugar de reducirlo mediante la repetición de formas narrativas y de argumentos que ya hemos leído libro tras libro tras libro. Entonces, en ese sentido, creo que me siento muy afortunado de haberme encontrado con lectores que sean capaces de valorar esta propuesta. Es una propuesta para lectores valientes y creo que contra lo que se dice habitualmente, esos lectores son mayoría. No imagino al lector como alguien pasivo, dispuesto a que le cuenten otra vez el viejo chiste. Bueno, ya en el principio, donde uno se siente, el primer relato ya en los descartes, en las dudas del autor, esto puede ser, pero no, pero sí, pero no, juega con nosotros, digo, pero ¿qué es? Y luego el otro no tiene nada que ver, y luego viene un relato que es una cita a pie de página, ese todo el relato. Sí. Pero a lo largo de su vida, ¿ha tenido ocasión de conocer la bondad? Diría que sí, la bondad de los extraños ha estado muy presente en mi vida. De hecho, no podría imaginar mi vida sin esa bondad de los extraños, que acogieron, que me acogieron y acogieron mi trabajo en circunstancias muy adversas. Pienso, por ejemplo, en el momento en que llegué a España sin contactos, sin agentes, sin editores, y fue efectivamente la bondad de los extraños la que permitió que estas cosas que yo había escrito encontrasen un puñado de lectores y encontrasen un sitio y adquiriesen una cierta relevancia sobre la que podemos discutir, pero fue básicamente por su bondad. En la relación entre autores y lectores a menudo tenemos que confiar en la bondad de los extraños como autores, en la bondad de estas personas que Dios sabe si movidos por la recepción crítica o movidos por una entrevista como esta o por, digamos, el boca a oreja, acaban llegando los textos que uno ha escrito y los leen y nos los devuelven revestidos de un sentido que nosotros mismos no creíamos que tuviesen. Decía hace un momento que bueno, este libro y otros le demuestran o le confirman que la idea que los lectores son más inteligentes de lo que a veces se tiene. ¿Qué es para usted la inteligencia? Yo creo que la inteligencia es una forma una cierta forma de estar en el mundo y de comprenderlo, de pensar las relaciones entre las palabras y el mundo y pensarlas más allá de los estereotipos. Siempre he pensado que una persona inteligente es, por una parte, alguien que piensa en contra, que pone en cuestión las ideas más extendidas de la época en que vive, y es además alguien con sentido del humor. Me resulta muy difícil diferenciar la inteligencia del sentido del humor y me atrevería a decir, recientemente Isabel Coixet dijo que no conocía ningún lector que fuese un cretino. Se ve que sale poco de su casa, porque yo conozco unos cuantos. Al margen de ello, yo me apropiaría parcialmente al menos de su frase para decir que no conozco ningún lector inteligente que no tenga sentido del humor. En relación con ello, desde luego, los cuentos tienen mucho sentido del humor, un sentido del humor un poco atrabiliario, que es propio de los argentinos, pero que creo que también es muy comprendido y valorado en España, y que también, bueno, pone en cuestión determinadas instituciones en las que tendemos a pensar siempre con mayúsculas, como el autor, la obra, la literatura, el presente. Esto es un poco satirizado en el libro, a modo de advertencia y de recordatorio de que, como decía hace un momento, la inteligencia va acompañado de un cuestionamiento de las formas más habituales de pensar. E inseparable del humor. Eso es. ¿Y un escritor debe dar más respuestas o preguntas? Yo creo que un escritor tiene principalmente, se diferencia tan solo del lector en el sentido de que tiene un montón de preguntas. Las obras son una respuesta parcial a esas preguntas, una respuesta que es modificada, actualizada y revisada con el tiempo. Pero a diferencia de la mayor parte de mis colegas que se piensan como escritores pontífices, que van a decir la verdad a un puñado desde un púlpito imaginario, van a soltar migajas de verdad a un público pasivo y deseoso de esa verdad, yo pienso más bien en el escritor, en mí mismo, como alguien que genera o promueve conversaciones en las cuales autor y lector se encuentran en un plano de igualdad y en donde pues lo que se estimula es la inteligencia colectiva, la posibilidad de que todos juntos pensemos respuestas o soluciones nuevas a los viejos problemas de nuestra época. Bueno, aunque hable de preguntas, usted desde luego tiene respuesta
o tiene respuesta, no diré para todo, pero tiene respuesta, y sus respuestas son muy brillantes siempre en las entrevistas. Gracias. No es algo que se aprenda en los colegios. Nadie le enseña a uno a ser escritor o a responder entrevistas. Si es una habilidad que tengo, es una habilidad adquirida, y no solamente le agradezco que la destaque, sino que además le voy a pedir que se la diga a mi madre la próxima vez que la encuentre, porque se va a poner muy contenta. ¿Vive aquí en España su madre o en Argentina? Vive en Argentina, toda mi familia vive en Argentina. Bueno, hablemos de literatura, porque Patricio Perón ha dicho que es la más política de todas las artes. Sí. ¿Eso cómo es? Creo realmente que es la más política de todas las disciplinas artísticas. Si lo pensamos bien, la mayor parte de nuestras elecciones ideológicas, políticas e incluso religiosas están fundadas en textos. Las religiones se articulan, la mayor parte de ellas, en un puñado de textos canónicos, algunos de ellos pues muy conocidos, pero también las ideologías han sido fundadas en textos ensayísticos, manifiestos, declaraciones, etcétera, etcétera. Hay una relación entre las palabras y el mundo que, debido al hecho de que las palabras sirven para explicar el mundo, también, digamos, otorga a esas palabras una rara politicidad. Creo que un escritor debería ser consciente de esto, debido a que si no lo es, si lo que pretende es escribir una literatura política, también está escribiendo una literatura claramente política, que sin embargo, digamos, es afirmativa de los valores de la época, no los cuestiona. ¿Y las ideologías siguen contaminando las artes? Creo que cada vez es más. Creo que si bien hubo un periodo histórico en el que parecía que no, que por fin las artes se liberaban del su componente ideológico, digo por fin, sí, pensando en aquellas visiones que indican que la literatura debería ser despolitizada. Vivimos en este momento una actualización de los vínculos entre literatura y política, que no tiene tanto que ver con las ideologías políticas en un sentido blato, digamos, resumido, reducido, sino más bien en una visión un poco más moral de esos vínculos y de la intachabilidad de los artistas, la supuesta intachabilidad de los artistas, o la exigencia de que las obras de arte respondan a una moralidad que a veces el artista tiene y a veces no tiene. Nos encontramos en el momento en el cual muchas obras de arte son cuestionadas por la moralidad de sus creadores, en una confusión entre obra y vida, que también es explorada en este libro, en el sentido de que hay personajes que se confunden, entre comillas, digamos, y van a buscar al autor en busca de una respuesta, o no son capaces de diferenciar a alguien que interpreta el papel de un escritor y el escritor verdadero, o se dejan llevar por pasiones, que son las pasiones de nuestra época, la aspiración a una ejemplaridad, que no me parece cuestionable, pero que no todos los creadores, ni siquiera las personas que participamos de estos debates podemos poner de manifiesto. La ejemplaridad sería o la santidad para los santos y al escritor su obra, o al artista su obra. Sí, no me parece nada mal el respetar ciertas reglas y por supuesto, el contribuir a determinadas causas que son de una relevancia muy grande, una mayor igualdad y demás, pero creo que no debemos confundir estas luchas con las luchas que producen las obras artísticas o literarias y que van en una dirección a menudo contradictoria de las propias intenciones o decisiones de un artista. Pienso, por ejemplo, en el caso de Woody Allen, un artista que ha sido cuestionado en los últimos tiempos por su moralidad y que, sin embargo, y al margen de esos cuestionamientos, que pueden ser legítimos, no digo nada respecto de ellos, ha producido una obra en la que las mujeres tienen un lugar destacadísimo y muy importante. La obra de Woody Allen es profundamente feminista, incluso aunque posiblemente él mismo no lo sea. Estas contradicciones son habituales en las obras artísticas y creo que debemos tenerlas en cuenta en el contexto actual para evitar efectivamente que, como decíamos hace un momento, la ideología o una ideologización excesiva acabe impidiéndonos acceder a ciertas obras de arte. Es que a veces, Patricio, la inteligencia, que hemos hablado también de ello, suele ser políticamente incorrecta en este momento y en este... Sí, creo que lo es, en general lo es. Y
Claro que también en este momento tenemos una especie de incorrección política que, pretendiendo cuestionar el pensamiento, el sentido común, se pone claramente del lado de las peores causas y las peores opiniones. Creo por mi parte que las personas más inteligentes, los creadores más relevantes son aquellos que participan del debate desde una posición que no es de preeminencia, que no pretende, digamos, hacer ruido, sino contribuir a una discusión, a una conversación. Bueno, ¿cómo se le ocurrió poner un título tan poético como «Oh invierno, sé benigno» a ese relato extraordinario que es contestando el formulario que pasan en el servicio de aduana, ¿no? Bueno, para entendernos, cuando se llega a Estados Unidos. «Oh invierno, sé benigno» es una frase, es un verso de un poema de Shakespeare. Sí, lo pone aquí, debe ser de Ricardo III, ¿no? ¿O no? Es posible, sí, no recuerdo exactamente de dónde. Bueno. Casi todos mis libros tienen lo que podríamos llamar una sombra literaria, siguiendo la estela de los que son mis maestros más visibles, Jorge Luis Borges o Ricardo Piglia, a quienes todos leemos buscando las referencias, tratando de averiguar si este autor que mencionan es verdadero o es ficticio, si existió o no. Mis relatos también tienen referencias musicales, literarias, artísticas, que uno puede ir a buscar después, de tal manera que la experiencia de leer el libro, por decirlo así, exceda la de la mera lectura del libro. En este caso la referencia es Ricardo III, posiblemente, y también una experiencia que todos tenemos y que de tan banal nos resulta indiferente, que es esta de tener que completar el formulario de ingreso a los Estados Unidos, en el que se nos pregunta si vamos a cometer un crimen, si tenemos intenciones de matar al presidente de los Estados Unidos. ¿Es usted consumidor o adicto a alguna droga? Exacto. Y van intercalando todas las preguntas, pero esto como... Porque claro, cuando hemos ido allí, lo rellenamos más bien con mal humor o con una cierta ironía, pero usted construye un relato... Me preguntaba cuando escribía el relato en qué sucedería si, puestos en la situación, contásemos la verdad. Y cómo contar una verdad, la verdad de la experiencia, que a menudo no encaja dentro de un reducido formulario. En este momento, todos nosotros tomamos decisiones cada vez que hacemos una compra electrónica y tenemos que poner nuestros datos, o cada vez que completamos un formulario para crear un perfil social, una red social, y nos vemos obligados a constreñir una experiencia que es la de estar vivo y que es una experiencia muy compleja, de ratos placentera, de ratos perturbadora. Nos vemos obligados a constreñir esta experiencia que es compleja, como digo, en un formulario en el que hay que escoger A o B o C, y creo que era interesante poner en cuestión esta sencillez o esta simplicidad con la cual nosotros contestamos cosas. La mayor parte de la literatura que a mí me interesa parte de una situación aparentemente banal, que es resignificada en el momento en que sacada de contexto. Sucede con este cuento al que hacíamos mención, sucede también desde luego con otros cuentos del libro. Pienso por ejemplo en este personaje que quiere escribir un perfil de Tinder que sea atractivo y que suscite la atención de de los otros usuarios de la red social, y se ve obligado a contar una historia que es bastante compleja y desgraciada, como suelen ser casi todas las historias amorosas. Y por cierto, hay otra cosa que también devasta, porque siempre los escritores mucho, nunca vuelvas al lugar donde fuiste feliz. Esto es una frase hecha horrible, pero que se utiliza muchísimo. Y en el relato de la repetición, que es uno de los relatos también más largos, Patricio propone volver al lugar vivido. Sí. Como para mejorarlo, como para... Creo que es una tentación que todos tenemos, la de retrotraernos a un momento en el cual nuestra vida pudo haber tomado otra dirección, mejor o peor, poco importa, y sin embargo, pues o bien no lo hacemos, o bien lo hacemos de forma incompleta, fantaseamos con la idea pero nunca la concretamos realmente, lo cual es lo que justifica cierta nostalgia. La pregunta del relato era: ¿qué sucede cuando alguien movido por la nostalgia realmente cree en la posibilidad de volver a algún lugar? Y volver para mejorarlo, para... Y para ver qué podría haber sucedido y decidir, digamos, en el caso específico de este relato, reproducir
todas las condiciones que dieron lugar a una fiesta en su pasado en la que conoció a una mujer, que podría haberlo llevado a tomar otra decisión. Este personaje tiene que naturalmente encontrar las mismas sillas que había en Brasil en los 60s, los mismos globos, los mismos banderines para decorar las fiestas, tiene que escoger los mismos discos, tienen que ser discos y no CDs, tiene que encontrar un reproductor de esos discos. Esta especie de intento de recobrar el tiempo perdido, por utilizar un término proustiano, es más frecuente de lo que creemos y sin embargo ninguno de nosotros nos atrevemos a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. La pregunta del relato era ¿qué sucede cuando alguien lo hace? Alguien se toma el trabajo de tratar de reproducir un día de su vida. No vamos a decir qué sucede. No, descúbranlo, pero eso contradice lo de no volverás donde has sido feliz. Charo Gutiérrez, Patricio Prom. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, Patricio. Gracias, Charo. Vamos a comenzar un cuestionario que tenemos preparado para usted, de respuesta muy breve, por favor, Patricio. ¿Vale? ¿Cuál es su estado de ánimo? Es de nubosidad variable hoy. Una palabra que condense lo que usted piensa de la literatura. Yo diría que es riesgo. ¿Cuándo ha sido la última vez que retó a alguien a duelo? Hoy mismo, viniendo en el AVE, estuve a punto de retar a duelo a un señor que estaba hablando por teléfono a los gritos. Aparentemente tenían un pequeño perro y se había comido las plantas de su mujer, de allí toda la discusión. Yo me enteré de todo esto porque estaban hablando a los gritos. Estuve a punto de retarlo a duelo. Finalmente me contuve para poder venir aquí. Sin ninguna mella corporal. ¿Qué es lo más ridículo que ha hecho por amor? Dios mío. Creo que casi todo lo que uno hace por amor es ridículo cuando echa la vista atrás. Sin embargo, si tuviese que escoger una situación específica, diría que posiblemente haber visitado países realmente horribles por amor es una magnífica prueba de ello. Ser apaleado por policías en las fronteras es posiblemente lo peor que me ha sucedido por amor. Y lo he hecho, me ha sucedido en varias ocasiones, así que no. Vale. ¿Y a qué tiene miedo, Patricio? Quizás a que algún día los libros que escribo y los que leo no tengan ese riesgo que para mí es parte consustancial de la literatura. Me parece que el automatizarnos, relajarnos, constituye lo peor que nos puede pasar como lectores y como autores. ¿Qué pecado le despierta mayor indulgencia? El nerviosismo. ¿Es el nerviosismo un pecado? En ese caso, sí. ¿Dónde hay que tocar el ser humano para que espabile? Aparentemente en el bolsillo. Alguien decía, Samuel Butler decía que se llega más al corazón de las personas a través del bolsillo que a través del oído. Y creo que en ese sentido es precisamente el órgano más sensible que tenemos. En el momento que vivimos, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Gran pregunta. Creo que hay un vendedor de la ONCE en las afueras de Madrid en un puesto que está cuerdo. Creo que los demás no lo estamos. Usted que es tan dado literariamente a volver a los lugares vividos, ¿a dónde no volvería nunca? Creo que nunca se puede volver a ningún lugar. Creo que esa es la mejor respuesta que puedo dar a la pregunta. ¿Y qué es lo más valioso que le pueden robar de su casa? Bueno, los dos pequeños gatos que han venido tras un periodo de duelo, han venido a reemplazar a Mao Zedong, son las posesiones más valiosas que tenemos. Son profundamente irritantes. Nuestra vida cotidiana de mi esposa y mía propia consiste básicamente en evitar que rompan algo, que se traguen algo, o que destruyan algo. Pero incluso así creo que los echaríamos de menos en el caso hipotético de que un ladrón fuese a robarlos. Espero que no lo haga. Patricio, la misma línea, respondiendo de una manera breve. Usted es un gran lector, pero el libro que nos ha traído hoy, nos gustaría que nos contara por qué lo ha elegido. Las cruzadas vistas por los árabes. ¿Por qué ha elegido este libro? Creo que es un libro muy importante en el momento en el cual la prensa nos cuenta una versión del conflicto entre Oriente y Occidente que es mucho más... Es un conflicto que se remonta mucho más de lo que se nos dice habitualmente y que tiene que ver pues, con la invasión de Oriente Medio por parte de determinados países europeos en el siglo
durante la Edad Media. Este libro para mí fue completamente revelador porque pone de manifiesto una parte de la historia que no conocemos, que es cómo se vivió la invasión en su momento y cómo en realidad, en algún sentido, hemos estado repitiendo esa invasión una y otra vez a lo largo de los últimos 1000 años. En esa repetición hay el origen de un conflicto que no es sino parcialmente como se nos cuenta. Ya. ¿Y por qué ha elegido la película El paciente inglés? Maravillosa, por cierto, también. Es una gran película, me gustó mucho. Me parece que también, tanto la película como el libro, que es brillante, el libro de Michael Ondaatje, dan cuenta de una sensibilidad que yo creo haber reconocido en mis viajes por Oriente Medio y por África del Norte, que no es colorista, que no es de folleto de agencia de viajes, sino más bien es una sensibilidad riquísima a explorar todavía por muchos de nosotros. No se trata, creo yo, de viajar para reforzar un estereotipo o un prejuicio. Yo no viajo buscando ver en la realidad aquello que he visto antes en fotografías, sino más bien prestándome a una experiencia que es siempre mucho más interesante si uno va con los ojos abiertos y no mirando una guía de viajes. Vamos con la pintura, Patricio. En este caso ha elegido la de un ilustrador que es paisano suyo, de Rosario, de Argentina, Max Kachimba. Hemos elegido esta pintura preciosa, por cierto. Sí. Brevemente, ¿por qué? Porque Max Kachimba es uno de los creadores más importantes de Argentina y a su vez uno de los menos conocidos. Su obra es absolutamente extraordinaria. Yo tuve el honor, además, de que ilustrase la portada de mis primeros libros y además del enorme honor y el privilegio y el placer de conocerle y de compartir con él almuerzos y conversaciones, es difícil dar cuenta del magnetismo que Max Kachimba y su obra tienen, pero puestos a escoger una obra, hoy me quedo con esa obra de un creador magnífico que parece ser más conocido. Y así lo conocemos. Sí, desde luego, yo tampoco tenía noticia. Bob Dylan. Sí que lo conocemos, sí, claro que lo conocemos. Creemos que lo like conocemos. Rolling Stone. Para que dice que creemos que lo conocemos. Esta es la canción que ha elegido. ¿Pertenece a alguna etapa de su vida o es que...? Es una canción que me acompaña como oyente de música desde hace muchos años, como a todos nosotros, ¿no? Y está en el origen de uno de los relatos del libro He's Not Selling Any Alibis, que es un verso precisamente de Like a Rolling Stone. En este cuento, un personaje se encuentra con que por estos raros azares de las copias de casetes y las cintas piratas y demás, una versión que ha hecho su padre de Like a Rolling Stone, su padre era músico, ha acabado colándose en una compilación y pasando a ser considerada una versión que ha hecho el propio Bob Dylan. En la confusión entre Bob Dylan y sus oyentes hay parte de la fuerza de la figura de Bob Dylan, y creo que esta historia, que es una historia acerca del arrepentimiento y del talento, tiene mucho que ver con Like a Rolling Stone, que es una canción en la que Bob Dylan se está diciendo a sí mismo que tiene que, digamos, volver a lo esencial, a sus raíces, que son las de una auténtica vocación por la música más que por lo que rodea la música. ¿Y la ciudad cuál es? La ciudad, bueno, empezamos con las cruzadas y terminamos en Estambul, en la zona, que es la ciudad elegida. Pero ya no tenemos más tiempo porque yo quisiera que antes de irnos nos dijera por qué eligió España para vivir, no para la ciudad. Bueno, como todas las decisiones correctas de mi vida no la tomé yo, sino que la tomó la que por entonces era mi pareja, que es una mujer de aquí, de Sevilla, a quien conocí en Alemania, con quien conviví en Alemania y que, pues, terminados nuestros doctorados respectivos, decidió que teníamos que regresar a España. Yo vine con ella, la acompañé. Y fue ella, efectivamente, la que decidió que íbamos a estar en Madrid. Por amor vino a España, como casi todo en la vida. Sí, desde luego. Vine por amor y me quedé por el pescado, posiblemente, que es muy bueno, como sabemos. Pero también por conversaciones como esta, que eran difíciles de tener en Alemania. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricio Prón, ha sido un placer. Desde luego no ha desmejorado ni muchísimo menos todo lo que pensábamos en torno a las entrevistas con usted. Gracias y hasta la próxima. Y lo que está y no se usa no fulminará. Entren aquí, sean valientes y lean, porque van a descubrir otra manera de hacer relatos, de escribir relatos. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Y ustedes ya lo saben, si quieren volver a ver este programa lo pueden hacer a las 11:15 de la noche aquí en ATV y también en las redes sociales y en televisión a la carta también. Lo pueden ver aquí en Canal Sur. Disfruten con la lectura. Hasta luego.